¿Cómo está el estado de Veracruz? Valeria Moy, directora general de México, ¿cómo vamos? Especialista y colaboradora de este espacio, nos dice, porque independientemente de que el gobernador con licencia, pues está quién sabe dónde, los que se quedan, es decir, la ciudadanía, empresarios, amas de casa, jóvenes, personas adultas mayores, pues son las que sufren o las que van a sufrir precisamente la ausencia de recursos y entre otras cosas, ¿verdad, Valeria? No, bueno, ¿qué te puedo decir, Héctor? La verdad es que lo que deja el secretario, que como bien decías ahorita no sabemos dónde está, lo que deja el gobernador Duarte en Veracruz es un desastre económico de una magnitud impresionante. Un desastre económico. Deja un desastre económico. La verdad es que no me atrevería a llamarlo con un adjetivo más suave, porque sí deja una situación muy lamentable en un estado que tiene todo, ¿no? Porque dentro de la gran geografía que tiene el país, tenemos estados con ciertas facilidades, con petróleo, con agricultura, con agua. Veracruz tiene todo. Veracruz es un estado que tiene tierra fértil, que tiene mar, que tiene petróleo, que tiene energía, que podría ser uno de los estados más desarrollados, que tiene turismo, que tiene cultura. O sea, Veracruz podría estar en una situación muy distinta. Lo que nos llama mucho la atención es el deterioro que ha tenido Veracruz. O sea, en los últimos 5 años, los años en los que estuvo de gobernador Duarte, el deterioro de Veracruz, el deterioro en cualquier indicador económico en el que tú escojas, ha sido verdaderamente alarmante. Entonces, no es que sea el peor estado, pero va camino, ¿sabes? O sea, el deterioro, Veracruz no estaba en los niveles en los que está ahorita. Ahorita ya se pegó a este grupo de estados que está en una situación muy rezagada, y el tema es que con este ritmo tan acelerado de deterioro, pues la gente ve un deterioro importante en su nivel de vida. Sí, y esto va más allá, Valeria, entonces, de lo que este hombre que estamos viendo precisamente de fondo, que se llama Javier Duarte, habría mencionado en su defensa que las acusaciones pues tenían un tinte político. Esto va más allá de la politiquería, No, es que esto va mucho más allá, esto va mucho más allá. O sea, yo sé que no podemos separar la economía de la política porque al final del día las decisiones económicas las toman algunos políticos, entonces no las podemos juzgar por separado. Pero vemos, por ejemplo, tenemos ahí el dato de deuda de Veracruz. Podíamos ver el incremento entre 2009 y 2010 y ya de ahí en adelante es un incremento sustancial en la deuda. Ahora, me podrías decir, bueno, se han endeudado, pero Veracruz ha crecido de forma increíble. Veracruz tiene unas carreteras increíbles, unos puertos maravillosos y mejoró toda la infraestructura carretera. No es el caso. No. El promedio nacional de estos 5 años de los que estamos platicando, Veracruz es el estado con cuarto menor crecimiento del país. Y ahí ya estás tomando en cuenta los estados que son petroleros, que han estado en una situación muy complicada por el bajo precio del petróleo. Entonces, Veracruz ha crecido 1.1% en estos últimos 5 años. Pobrísimo. Mientras que el país había estado creciendo 2.5. Imagínate, 2.5 es un crecimiento bastante poco, ¿no? Sí. Veracruz ha crecido al 1.1. Y es lo que te digo, si Veracruz no tuviera nada, si Veracruz fuera un estado que no tuviera una geografía, un capital humano, gente, recursos, dirás, híjole, pues ahí va. Veracruz tiene todo. Entonces el deterioro que vemos es impresionante. Hay sustancialmente más pobres, hay más de 800,000 pobres nuevos en estos 5 años. Veracruz tiene que crear empleos, como todos los estados, y este año no solo no ha creado empleos, sino que ha decreado empleos, ha destruido empleos, ¿no? Entonces, en lugar de generar más empleos formales, está destruyendo empleos formales. Entonces tenemos que la informalidad aumenta a pasos agigantados, la pobreza aumenta, la tasa de desempleo se ha mantenido ligeramente menor, pero el chiste con la tasa de desempleo es que la gente, al no encontrar empleo formal, se emplea en el sector informal, y entonces vemos este incremento en la informalidad y un deterioro en básicamente cualquiera de los indicadores económicos. Ya lo estamos viendo de manera muy gráfica, en colores, con la diferenciación necesaria sobre el tema de las tasas de crecimiento negativas, en dónde están, y en el caso de la parte morada, ¿verdad? Que es donde está Veracruz. Ese es donde está Veracruz. Exactamente. Entonces, bueno, te darás cuenta que Veracruz está en los estados que menos ha crecido, teniendo todo para crecer, ¿no? Y entonces, ¿por qué no ha crecido? Bueno, pues porque no se han tomado las políticas públicas para crecer, porque de repente se piensa que crecer es como un fenómeno que se da solo, ¿no? Y se nos olvida que para crecer hay que tomar decisiones y hay que hacer cosas.
Entonces, si tú ves ese incremento en la deuda pública de Veracruz, podrías pensar, bueno, es que están construyendo cosas, se está yendo a proyectos de infraestructura, se están capitalizando. Eso no pasa en Veracruz, no ha pasado desafortunadamente en Veracruz. En fechas recientes, cuando todavía era gobernador, unos minutos antes de renunciar, de solicitar licencia, manifestó que se le comentó sobre el incremento sustancial en la deuda pública que había en Veracruz. Y él comentó, la deuda pública es pública, ¿no? Con esta frase, bueno. La deuda pública es pública. Y el tema, o sea, él decía, pues no hay bronca, porque está registrada con Hacienda, todos saben, es transparente, pero el tema es que la deuda pública, en efecto, hay una deuda estatal que se registra con Hacienda, con la Secretaría de Hacienda, y es sobre la cual nosotros podemos irle, es el único dato oficial, formal que tenemos, pero hay otra deuda en los estados que al parecer en Veracruz es gigante, que no la podemos contabilizar con certeza, que es toda la deuda a proveedores, deuda a pensionados, deuda en salarios, todo lo que no se ha pagado, que se tiene que pagar. Y muy probablemente esos recursos que mencionabas que el gobernador sustituto está solicitando, muy probablemente sean para cubrir esos pagos que no se han hecho, ¿no? Claro. Que al final del día es deuda. Claro, por supuesto. Pero que no está contabilizada. Es ¿no? increíble, ¿verdad? Él deja el cargo sabiendas de que lo deja en bancarrota, ¿no? Deja al Estado en una situación muy complicada, sinceramente muy complicada. Y esto es únicamente hablando de los datos económicos, porque ya ni siquiera nos estamos metiendo a los temas de seguridad. No, eso es cosa aparte. Eso es cosa aparte. Pero el gobernador nuevo, el gobernador electo, enfrentará 2 años, porque tendrá una gubernatura corta, 2 años muy complicados. Pero que es importante tener en cuenta que en 2 años las cosas se pueden deteriorar más todavía. No es como que no puede hacer nada en 2 años. Sí pueden pasar muchas cosas en 2 años. Y hay que tener mucho cuidado porque si Veracruz se sigue deteriorando, se va a volver ahí un caldo de cultivo para muchos problemas serios en el país. Valeria, como siempre, muchas gracias por tu claridad. Al contrario, Héctor. Te noto molesta y no es para menos. Es que es para molestar, ¿no? La verdad es que es para molestar ver el enriquecimiento así y el empobrecimiento en consecuencia. Y la irresponsabilidad de llevar a un Estado con estas cifras. Bien pudieron haber hecho un contrapeso de denuncia. Y el Congreso aprueba la deuda. Exactamente. El Congreso aprueba la deuda. Entonces hay... algo pasó. No funcionó o no funcionaron distintos sectores de Veracruz. Y hablo incluso hasta de los mismos empresarios, el mismo legislativo, la misma sociedad civil, ¿no? Quizá a lo mejor lo denunciaron o dirán, es que nosotros sí alzamos la voz, pero no fue necesario, no fue suficiente. No fue suficiente, pero déjate eso, también Veracruz vivió estos años una represión enorme. Era muy difícil decir cosas, ¿no? Cuando se da un dato de crecimiento económico de Veracruz, a mí me han llamado vamos.mx y en nuestra cuenta de Twitter, que es @México Cómo Vamos. ¿Cómo vamos? Pues mal, sobre todo en Veracruz. En Veracruz. No lo hagamos extensivo, pero sí en Veracruz. En Veracruz. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Gracias. Antes de hacer una pausa, otro de los retos